están? Good morning. Bienvenidos aquí a las Crónicas Vidalianas. El día de hoy vamos a una visita de un día, de ir y regresar el mismo día a Atitlán. Vamos a tomar una ruta un poco diferente a la normal para tratar de reducir el tráfico. Entonces, el video de hoy va a salir un poquito más largo de lo normal porque les vamos a sacar las rutas, no toda la ruta pues, pero por lo menos los lugares que agarramos para que vean esta ruta alterna que existe. No es necesariamente la más corta en distancia, pero sí nos podemos menos evitar, tráfico. nos podemos evitar un poquito de tráfico, o eso es lo que esperamos. Entonces el video es la ruta para allá y luego estar allá un ratito en Atitlán. Les acompáñenos pues. Bueno, entonces vamos aquí en la CA1, en la carretera de Salvador, y regularmente, si uno está en esta área, recuerden que nosotros estamos en el área de Fraijanes. Regularmente lo que hacemos es de que agarramos la CA1 pero en dirección a la ciudad, digamos. O sea, agarramos la carretera de Salvador en dirección a la ciudad y luego agarramos el Boulevard Los Próceres, Boulevard Liberación, la Roosevelt, y vamos a salir hasta el otro lado para ya agarrar camino hacia Atitlán, hacia el occidente. Esta vez estamos agarrando al contrario, miren, estamos en dirección hacia El Salvador, de hecho, perdón, hacia la frontera con El Salvador. En esa dirección es la que vamos en este momento. Y lo que vamos a hacer es, vamos a cruzar aquí en Colmenas, se llama el área esta. Vamos a cruzar en Colmenas, vamos a bajar vía Canales, vamos a agarrar el VAS, que es la autopista pagada, y luego nos vamos a bajar para poder subir por el área de Varillas, no, ¿cómo se llama Varillas ahí? ¿Cómo se llama cuando uno va para el Antiguo? Bárcenas. Bárcenas. Agarramos por Bárcenas para ir a salir al cruce del Antiguo, y ahí en el Antiguo ya cruzamos a la derecha y ya salimos por fin a la carretera. Entonces es una vuelta, mano, pero esperamos evitarnos tráfico. Entonces miren, aquí es el cruce de Colmenas. Aquí nos salimos de la carretera de El Salvador, de la CA1, e iniciamos el ingreso. Aquí la idea es ir a salir al VAS. Entonces aquí vamos a ingresar aquí al área de Colmenas. Nos vamos a pasar aquí pedacitos de la carretera para no alargarles mucho el video. Y luego ya les vamos mostrando cómo es la subida al VAS y dónde nos bajamos del VAS y todo eso. Bueno, ya pasamos la carretera de Colmenas y aquí ya vamos en la bajada de Fraijanes. Esta carretera de Fraijanes, de Villacanales, no les digo, pues ya me estoy confundiendo. Esta carretera ya la hemos pasado en un par de recorridos, por si la quieren ver completa. Ahí tenemos un par de recorridos acá. Entonces por eso nos saltamos ese pedacito. Y aquí ya vamos llegando a Villacanales. Entonces lo que les quería mostrar en esta parte es cómo conectar de este cruce de Colmenas, porque ahí es recto, o sea, ahí es de agarrar la carretera y no cruzar a ningún lado, ahí no hay pierde. Aquí, ya es la bajada, ya es la parte final, se cruza en Fraijanes en Fraijanes, necio, se cruza en Villacanales, no sé por qué tengo Fraijanes trabado en la cabeza, muchachos. Se cruza en Villacanales, se pasa el puente, se llega de ese lado ya a San Miguel Petapa, si no estoy mal, y ya se busca el VAS o la VAS, no sé cómo es. Porque es vía alterna al sur, entonces es la. Bueno, es la. Entonces esta bajada es bien interesante, fíjense, porque es bien empinada. Miren cómo viene ese pico lleno de gente, muchachos, miren. Eso es típico aquí en Guatemala, jóvenes. Bueno, y no solo en Guatemala, en un montón de países lo hizo también, latinos, más que nada. En países de Latinoamérica se mira mucho eso de mucha gente en los pick-ups. De hecho, en el interior de Guatemala, los pick-ups con gente atrás es como que el transporte oficial. Entonces miren, aquí vamos a cruzar a la derecha, hay un rótulo de hecho que dice ahí, miren, siga a VAS. Y aquí ya estamos en el área de Villacanales, ya se me quedó ya, ¿verdad? Vamos a cruzar
pasar aquí a la izquierda y ahí está, miren, el otro rótulo, que dice Abas, o sea, no hay pierde. Vamos a cruzar aquí Abas. Y aquí ya solo nos atravesamos un par de calles. Que hay un semáforo de los que hay aquí en Villacanales. Miren, aquí hay una reparación de teles. Miren, aquí hay una reparación de teles, miren las teles viejas. No crean que las están vendiendo, las pusieron ahí de anuncio de que ahí se reparan cosas, porque fíjense que aquí en Guate tenemos mucho la cultura de reparar los aparatos. Si algo se arruina, se va a arreglar, no se tira, no se cambia, se arregla. Y esos arreglos, cuando no se consiguen las piezas originales y todo eso, se le ponen otras que funcionen. Aquí de que lo arreglan. Funciona. Pero bueno, vamos a pasar esta cola y seguimos. Ya pasamos ahí semáforo y demás. Y vamos ahora a pasar este puente que hasta donde yo entiendo, y se los vamos a tratar de confirmar ahí. Ah, miren, por cierto que hay otro que dice siga Abas. Pues este puente, según yo entiendo, es el que divide Villacanales de San Miguel Petapa. Si no estoy mal, es este puente en este río. Entonces vamos a seguir la carretera. Vamos a pasar aquí el pedacito este de San Miguel Petapa. Este es el puente Platanito, se llama, ¿no? Si no estoy mal. Sí, el río se llama Platanitos. ¿El puente también? Ah, ok. Ambos dos se llaman así, Platanito. Y esta calle me llama mucho la atención porque siempre está llena de un montón de negocios. Siempre está llena de un montón de negocios. Miren, por ejemplo, aquí otra reparación de aparatos. Miren, ahí están reparando un aparato, una tienda. Y todo está así como que ahí, en la orilla. Miren, otra tienda, una gasolinera. Y aquí miren, ropa. una boutique. Es una boutique de ropa, tortillería, taller, iglesia. Sí, otra boutique, otra tienda. O sea, hay un montón de... A mí me dice Puente y Río Platanitos, dice. Bueno, que hay un montón de negocios. Y ese me parece bien interesante porque es como que el área comercial. Y toda la gente que vive aquí no tiene que estar saliendo a muchos lugares porque tienen casi todo aquí a la par. Aquí está la comadrona Carlota. Ahí está la comadrona, ¿no sabe la comadrona? Ahí está. Comadrona. Bueno, no salió, pero esa pared roja. Miren los jocotes. Jocotes. Ay, yo quiero jocotes. Vamos a comprar jocotes, pero no aquí, Carlita, porque hacemos mucho tráfico. Jocotes de Corona. Bueno, Ñam, ñam. Vamos a seguir aquí en la carretera y seguimos cuando ya subamos al Vaz. Aquí el tema es seguir recto hasta que está el rótulo de cruzar a Vaz. Y ya salimos del área de San Miguel Petapa y justo al salir de ahí está aquí, miren, este es uno de los ingresos de La Paz. Ya viste que están haciendo bolas. Aquí está, miren, el ingreso a La Paz. Y entonces el tema es agarrar La Paz, bajarnos hasta el final como que fuéramos a la CA9. De hecho, vamos a conectar a la CA9, que es la carretera que va a la costa. Y esta sale directo a Bárcenas, ¿no? Si sigues hasta el final. Si siguiera aquí recto voy a Villanueva, Carlita. Hombre, si te vas para el lado derecho, que es donde vamos, si te vas hasta el final, sales de una vez a Bárcenas. Donde está el centro comercial, donde está McDonald's y todo eso. Creo que ya solo te queda para un ingreso, mi estimado. Sí, tengo que volver a hacer un refill. Es donde se compran. Hacer un refill de mi tarjeta de acceso. Lo vamos a hacer en línea. Pero si hubiera seguido recto, que es lo que les quería explicar, hubiera podido haber seguido recto, salir a Villanueva, ahí bajo la Villa Lobos, y podría de ahí haber subido a San Cristóbal y salir otra vez a la carretera que va hacia Occidente, que esa es otra ruta que pude haber tomado. Pero mucho tráfico por ahí. Pero sí, yo calculo que ahí va a haber mucho tráfico. Entonces vamos a dar esta vuelta que, como les digo, en distancia es un poquito más largo. Pero yo espero que se compense la distancia con menos tráfico. En tiempo va a ser un poquito menos de tiempo. No va a ser aquella diferencia de una hora menos. No, va a ser un poquito menos de tiempo. Pero qué hueva estar en el tráfico, man. Lo que pasa es que si te vas por Villanueva, entras al pueblo. Hay que pasar por el parque y ahí pues regularmente hay tráfico. Sí, esa es la cosa. O sea, al final es más corto si hubiera ido por Villanueva que acá, pero de todas
VAS, también nosotros ya tenemos un video ahí del recorrido por VAS. Por si lo quieren ver, lo pueden buscar ahí los recorridos. Donde iniciamos, donde agarramos la VAS o el segmento que estaba terminado en ese entonces de VAS, porque hay más segmentos terminados. Cuando terminen esto va a estar muy bonito porque va a cortar muchos tiempos. Así como ahora me está ayudando a salir hasta allá bastante fácil. Lo que hay que saber es cómo incorporar eso a las rutas, fíjense. Ese es el tema. Pero vamos a seguir aquí en el VAS y cuando ya vayamos saliendo vamos a enseñarles cómo es la vuelta. Así es que no me pierdo, obviamente, ¿va? Bueno, vamos a seguir un ratito. Bueno, miren, pues después de seguir recto todo el VAS hasta el tope, está la salida y hay una que les va a decir o indicar que van hacia la CA9, Bárcenas, Escuintla y demás. Entonces aquí es donde uno se baja. Miren, aquí ya estamos sobre la CA9, pero solo vamos a subirnos un pedacito porque vamos a subirnos a la carretera que efectivamente nos lleva hacia Bárcenas. Entonces y vamos a salir en la Cuchilla, camino para la Antigua. sí, en el cruce como que fuéramos para la Antigua, pero no vamos para la Antigua. Ahí por Florencia es esa Cuchilla, ¿ah? Sí, por el Parque Florencia. Algo así. Entonces esta ruta regularmente no les va a salir ni en Waze ni en ninguno de esos. ¿No sí sale? Yo ya la usé en Waze, ¿sí? Bueno, según yo me recuerdo que es el cruce, muchachos. Sí, aquí es. Y luego hay un redondel y tienes que seguir en el segundo cruce recto. O sea, ¿vieron el pedacito que agarramos de la CA9? O sea, solo fue así como 5 cuadras. Entonces aquí, si no mal recuerdo, hay una, aquí está, ¿ven? Una Está el rotonda. redondel. Sí, una rotonda. Y agarras la segunda entrada. La primera es esta de aquí de la derecha. Y la segunda está a la vuelta. Aquí regularmente ponen ventas de frutas, pero hoy como que, o tal vez solo las ponen el fin de semana. Aquí está, ¿eh? Bárcenas, Antigua, Guatemala. Aquí estamos. RD WA 16 o algo así decía. Ahí les vamos a poner el nombre. Entonces, esta es la carretera que lleva hacia Bárcenas y siguen recto, van a la Antigua. De hecho, cuando salimos de la casa donde vivimos nosotros hacia la Antigua, siempre agarramos por acá porque es más directo. Para ir a la Antigua es más directo. Para ir a donde vamos nosotros ahorita es un poquito más vuelta la que estamos dando, pero a pesar de que sí se encuentra un poquito de tráfico en Bárcenas, cuando uno se atraviesa el pueblo hay un poquito de tráfico ahí. No se compara con el tráfico de la Roosevelt, ni se compara con el tráfico de Villanueva, ni, o sea, es muchísimo menos. Entonces ahí estuvo la conexión. Aquí es de seguir recto toda la carretera sin salirse, aunque hay una parte donde uno podría perderse que se las vamos a sacar en un ratito, que es cuando uno va en Bárcenas. Hay como entronque que si uno no lo agarra bien se puede perder. Pero al llegar ahí se los mostramos. Bueno, aquí llegamos al cruce, al entronque. Si yo hubiera agarrado aquí hacia el lado izquierdo, voy para la Antigua Guatemala. Pero nosotros vamos a agarrar hacia el lado derecho para dirigirnos hacia Chimaltenango. Entonces ahí lo que hicimos fue ahorrarnos todo el tráfico de la Roosevelt, todo el tráfico de la ciudad. O que hubiéramos salido por Villanueva, nos ahorramos eso. Y esos camiones que vieron que acabamos de rebasar ahí nos llevaban bastante lentos. Si no hubiera sido por esos camiones hubiéramos llegado en 10 minutos, creo yo, hasta aquí arriba. Pero aún con los camiones que iban lento, íbamos a buen paso, la verdad, íbamos bien. Entonces ahorita aquí ya vamos en esta carretera que es la que conecta de la salida de Bárcenas hacia Chimaltenango. Y si se dan cuenta está medio lloviznando, man. El lado nos está lloviendo ya. A ver cómo nos va, pero bueno. Vamos a ir aquí en la carretera esta de la Antigua, pero en dirección a Chimaltenango, vamos ya. Cuando nos bajemos vamos a seguir ahí para que vean dónde está el cruce. Vamos aquí bajo la lluvia, miren, bajo el chipi chipi. Hay chipi chipi, man. Aquí está, miren, dice recto Chimaltenango, a la derecha Guatemala. Entonces nosotros queremos Chimaltenango. Como les mencionaba, esta ruta no es la ruta estándar, es decir, ruta así con atajos.
extravíos. Entonces, en lugar de, si hubiéramos cruzado aquí a la derecha, vamos de regreso a la ciudad. En cambio, miren, nos vamos a subir aquí para poder agarrar la salida hacia Chimaltenango. Pasamos allá el puente y pasamos un paso a desnivel. Y aquí estamos, Aquí regresamos a la carretera esta, bueno, no regresamos, nos estamos incorporando, perdón, a la carretera que ya nos va a llevar hacia Chimaltenango y todo lo que es el occidente de Guatemala. Entonces, para que vean, nos ahorramos una buena parte de tráfico. Muy buena parte de tráfico. Como les decía, perdimos un poquito de tiempo en la subida de Bárcenas, pero por el camión realmente, no porque hubiera tráfico, y se iba moviendo, o sea, realmente iba lento, pero iba sin parar. Si nos hubiéramos ido al otro lado, olvídense, creo que todavía vendríamos allá a media Roosevelt tratando de salir, o por San Cristóbal también con tráfico. En fin, aquí ya vamos en plena carretera hacia el occidente. Miren cómo están las montañas, no sé si se alcanza a ver ahí, todas nubladas, todas nubosas. El clima, para que sepan, para que tengan el dato meteorológico, estamos a 14 grados centígrados. 14 grados, o sea, está frío. Está frío. No es frío, pero está frío. Pero bueno, vamos a seguir aquí en la carretera y seguimos más adelantito. Fíjense que nos encontramos aquí un desvío. Este no estaba aquí, y ¿saben qué están haciendo? Un paso a desnivel. ¿Qué les parece? En la carretera, No sé exactamente por qué están haciendo un paso a desnivel ahí. Debe haber alguna salida de algún pueblo, me imagino. Ahí, ese pedacito. A ver, porque no, yo nunca he visto, pero ¿vieron ese pedacito donde cruzamos? Es donde hacen esos pasos a desnivel, como que primero hacen un cajón en la tierra, y luego ya que hicieron ese cajón, escarban, sacan toda la tierra y entonces hacen el túnel para hacerlo supuestamente lo más rápido posible. Y que, pues sí, pues, la verdad es que los hacen rápido. Pero curioso, les quería mostrar ese pedacito ahí, porque estaban construyendo ese paso a desnivel raro. No, y hace rato que no paso por esta carretera, fíjense. De hecho, tengo mis dudas también de ver el estado de la carretera, porque la última vez que la agarré estaba 80%, estaba bien, pero había un 20% que sí estaba muy mal, ¿no? Y es precisamente un área de concreto, porque aquí, si se dan cuenta, es asfalto, pero hay un área que está hecha de concreto más adelante, y esa área de concreto, uno de los dos carriles, o sea, siempre son cuatro, pero de hecho, las vías en las que vamos, como quien va para Shela, estaba hecha pedazos, ¿no? Vamos a ver cómo está ahora, pero por lo menos este pedazo de asfalto está nítido, man. Ojalá esté así todo el camino. Aquí adelante hay otro desvío. Miren, ¿qué estarán haciendo aquí? Vamos a ver. Tienen cerrado un carril. Ah, bueno, aquí están poniendo una valla. Pensé que estaban haciendo otra construcción, pero no. Están haciendo... Ah, no, están terminando la pasarela. Después esa pasarela que vieron ahí arriba la estaban terminando. Puchis. Bastante construcción en la carretera, miren pues. Interesante. Bueno, ahora sí vamos a parar un ratito y vamos a ir más adelantito. Pues les queríamos compartir aquí en este pedazo de carretera aquí a 2 kilómetros de Zumpango. Creemos con Carlita que aparentemente acaban de reasfaltar esto, fíjense, porque la verdad está nítido. Y del otro lado, no sé si se va a alcanzar a ver ahí, pero en los otros dos carriles todavía no está señalizado, solo están las marcas para que pinten, no sé si se dan cuenta. De este lado ya está todo señalizado, del otro lado falta señalización todavía. O sea, como que está en proceso, pero qué chilero, mucha, la verdad es, miren cómo está la carretera, está nítida. Está 100 así, nuevecita. Porque
Porque regularmente tiene así como que sus parches, ¿verdad, man? Cuando le dan vuelta a los hoyos, que es un hoyo y luego le echan un burrunche ahí de asfalto y queda para arriba el hoyo. Pero miren, ahora está nítida, ¿eh? Ojalá la parte esa que yo les comento de concreto, que está más adelante, ojalá esté arreglada, hombre. Porque si es así, puchis, estamos en todo. Pero bueno, aquí vamos llegando ya a la entrada de Zumpango. Pueblo bastante famoso. Aquí es el pueblo de los barriletes. Ah, aquí son los barriletes. Sí. A ver, pues. O sea, aquí cuando vengan. Está la gasolinera que yo te digo que está en la curva. Aquí Ajá. está la gasolinera y la entrada está más adelante. Ya. Cuando aquí hasta aquí llegó la renovación, ahí encontré ya un pequeño bache. Entonces sí, de Zumpango para atrás, carretera nueva. Aquí no es que esté mala, pues está bien, pero miren, aquí hay un parche. ¿Vieron? Bien. Y está nítido, o sea, no molesta, está bien. Pero, o sea, de Zumpango para atrás es donde se echaron la renovación de asfalto. A ver cómo está el área de concreto. Vamos a seguir ahí cuando lleguemos a la recta de Tecpan. Bueno, miren, pues aquí estamos ya en la liberación de Chimaltenango. Y esto, recuérdense que lo hicieron. Hemos hecho ya un par de videos aquí de esta liberación, pero esto lo hicieron para que uno no tenga que pasar por el pueblo, sino que ahora es una liberación aquí para redondearlo. Miren, hay un McDonald's nuevo ahí. Tal. No sé si sea el primero o el segundo de Chimaltenango, pero Segundo, porque ya había uno adentro del pueblo. Ah, ok. Ahora ya hay Mac ahí para cuando entren aquí, pueden hacer su parada ahí. Consta que no es publicidad de ellos. Y esta es la liberación, porque antes, mucha, pasar por Chimaltenango era un dolor, man. Eran como 2 horas o algo así para pasar a través del pueblo. Ahora ya no. Ahora ya tenemos esta liberación que nos reduce significativamente el tiempo de atravesada. Con el único detalle de que cuando llueve Hay que ponerle los flotadores al carro. No, fíjense que los últimos 2 inviernos, que de por sí han sido bastante fuertes aquí, se cayeron unas paredes por la lluvia. Por 2 cosas, por la lluvia y porque aparentemente no las hicieron con Con la cantidad de material que tuvieron que haber utilizado. No, material no, es que les tienen que dejar como que un declive y una cierta inclinación, no sé, como que estaba mal hecho las terrazas que dejaron ahí y se desmoronó eso y tapó toda la carretera, ¿va? Y encima donde se desmoronó es un río ahí de agua, y encima de todo parece que hubo cierto sabotaje ahí, dicen las malas lenguas, que además hubo sabotaje, que no solo del agua que está cayendo, sino que le echaron más agua todavía. Pero bueno, al final del día aquí está la liberación y funciona. Sea como sea, está funcionando, man. Vamos a ponerles más adelantito cómo está el área de los derrumbes, para que miren. Yo no sé cómo está, yo como digo, tengo rato de no pasar por esta carretera, pero vamos a ver cómo está el área de derrumbes en un ratito. Bueno, miren, pues del lado derecho e izquierdo, estas paredes que miren así con cemento fueron de las que se cayeron. De hecho, todavía miren, hay una para ahí que no están con cemento. Esas son parte de las que se cayeron. Pero como miran, bueno, ahí está el tremendo anuncio de Gallo. Tampoco es publicidad de ellos, pero ya apareció. Y aquí está, aquí es donde se desmoronó todo. Miren, esta área es la que se derrumbó por las lluvias. Toda esa parte que vieron ahí atrás y esta parte de aquí adelante, miren, del lado derecho. Como pueden ver, está totalmente
imagino yo que ahora en el verano van a arreglarlo, no sé, para el próximo invierno, porque si no lo arreglan se va a volver a caer todo. Pero hasta aquí llega, miren, en este puente termina la liberación de Chimaltenango y aquí ya regresamos otra vez a la carretera para llegar en unos momentos a la recta de Tecpan, aquí adelante. Todavía no estamos ahí, pero vieron cómo acorta el tiempo eso, estuvo súper libre, no había ningún derrumbe. Ahí les mostramos las paredes que se cayeron para que las vean así como es realmente, como está ahora, y como pudieron ver, está libre y está funcionando. Si notan, aquí la carretera, miren, ya cambió a concreto, ya no es asfalto. Y esta carretera de concreto es la que les digo que más adelante, la última vez que yo pasé aquí, no estaba muy buena, justo de este lado. La del otro lado sí estaba bien, pero la de este lado donde yo voy no. Vamos a ver cómo está ahora. Esta nos vamos a pasar. Bueno, aquí vamos ya iniciando la recta de Tecpan. O le puedes hacer un zoom a la recta para que se mire que hasta donde se pierde en el horizonte la recta. Y esta recta implica de que ya salimos de los pueblos más grandes y de aquí en adelante pues ya solo es pura carretera y pueblos pues, un poco más pequeños. Y unos paisajes bellísimos ahorita, está súper verde todo, no está tan despejado pero está bien bonito la verdad. Está que se nubla, medio nos llueve, medio sale el sol y así. En esta área de la recta de Tecpan hay un montón de restaurantes bien bonitos, bien ricos, venden unos quesos deliciosos y hay también melocotones, pero ahora yo no sé si van a haber mecolotones porque no sé si es época dirían aquellos unos. no es época. Nosotros a los melocotones le decimos mecolotones. Si no van a decir, no se dice así, ya sé, es que por joder así decimos. Pero aquí vamos ya en la recta de Tecpan, que al final del día fíjense que llegamos bastante rápido, mano. O sea, si están en el área de carretera del Salvador o la CA1 por ahí arriba y quieren venirse para acá, yo creo que esa ruta que agarramos es la más adecuada, mano. No hemos agarrado tráfico más que el de los camiones, y no es que fuera tráfico, sino que simplemente iban lento pues y no se podían rebasar porque había curvas. Y eran 2 freaking camiones los que llevaban toda la cola. Toda la cola Pero bueno, vamos aquí en plena recta de Tecpan y hasta el momento la carretera sigue bastante bien. Oye, más adelante era donde yo les decía de que esta parte de concreto no estaba muy cristiana, pero vamos a ver, nos vamos a poner cuando vayamos llegando ahí. Bueno, como les habíamos dicho, y como pueden ver, este es el pedacito, miren, de la carretera que no está muy bien del todo, porque si se dan cuenta es de concreto y miren, está todo agrietado. Hay partes que ya arreglaron, como pueden ver ahí, los parches esos de asfalto que echaron, y pues ahí está nítido, está bien, pero hay partes donde el concreto como tal está quebrado, fíjense, entonces sí puede ser un poco peligroso para las llantas. Vamos a ver si encontramos otro pedacito por aquí quebrado, porque esos parches que miran, me imagino que se han de estar viendo o están saliendo ahí, miren, así como estos, ¿no? Todos esos parches son áreas que pues ya arreglaron, digamos, donde estaba totalmente quebrado el asfalto. Pero miren, por ejemplo, aquí no sé si se dio porque vamos en movimiento, pero miren, aquí hay otra parte quebrada. O sea, no es de que sea un cráter, pero sí, o sea, hay que estar ahí, ojo al Cristo cuando uno viene acá, porque sí es probable que se encuentren, miren, una parte que esté muy rajada, y eso, si no lo saben agarrar bien con las llantas, sí podría dañárselas. Lo bueno, miren, ¿qué es lo bueno? Que ya la mayoría están arreglados. Por ejemplo, todos estos
¿cómo se llama este restaurante famoso que está aquí en el Poros? Catok. Catok. Del otro lado de Catok vamos a encontrar otra parte más, un poquito más agrietada, o que estaba pues agrietada la última vez. Vamos a ver cómo nos va la cosa ahí. Vamos a seguir más adelantito. Bueno, aquí llegamos al área que yo les mencionaba. La última vez que pasamos estaba bastante malita la carretera. Como pueden ver, está medio reparada, pero también, como pueden ver, miren, siguen pedazos bastante quebrados de concreto. O sea, donde se mira como que el concreto está así como roto. Lo bueno, como han visto, es de que, pues sí, o sea, está reparada, está en proceso de ser reparada y muchas partes ya están arregladas. Eso es bueno, pues por lo menos no se está cayendo la presión, pero miren ese, no sé si se alcanzó a ver, ahí había un pedazo que le falta, falta que lo arregle. Entonces, todo esto empieza después de un restaurante que se llama Rincón Suizo, muy bueno, por cierto, el lugar este. Después del Rincón Suizo inicia este segmento de concreto y es solo de este lado. Fíjense que está todo quebrado, porque si miran el otro lado, la vía que viene en contra, está nítido. Está nítida la carretera de ese lado, pero de este lado está todo quebrado. Entonces tienen que, cuando vengan por acá, solo mucho ojo, porque es probable que de repente encuentren algún agujero por ahí. ¿Verdad? No sé si se escucha tac, 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 tac. Eso es donde están las planchas de concreto, pero como está rajado, o sea, se puede circular y no hay clavo, pero como está rajado, sí, tac, 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 tac. Entonces tomen eso en cuenta nada más. Pero los parches, miren, esos ya repararon. Entonces por lo menos ahí van. Pero en fin, vamos a seguir acá, pues vamos a seguir grabando más adelante. Bueno, aquí estamos ya llegando al cruce por fin para bajar al lago de Atitlán. ¿Cómo se llama? Sololá. Sololá es el primer lugar antes de Atitlán. Bueno, hay otro par de pueblos antes de Atitlán, pero este ya es el ingreso. Miren, como les habíamos mostrado ahí, hay un pedazo ahí de la carretera que, igual como la última vez que venimos, no estaba muy cristiano, man. La verdad, y sigue igual. Es un pedazo nada más, son unos cuantos kilómetros. La mayoría de la carretera está bastante bien, pero cuando vayan por ahí sí tienen que tener cuidado, porque sí hay unos pedacitos donde hay unos cráteres, man. Entonces hay que tener cuidado, pero de ahí en adelante, pues la carretera bastante bien, bastante normal. Afortunadamente se despejó. Tenemos ahí cielos azules y todo el tema. Eso está chilero porque estaba lloviznando, como vieron ahí en el video. Pero miren, aquí está soleado y todo. O sea que vamos a poder disfrutar ahí del lago en toda su magnitud, que es realmente a lo que venimos. Vamos a seguir caminando aquí en el ingreso hacia Sololá y luego al lago. Y les vamos a pasar ahí a la bajada al lago. Aquí vamos llegando ya a la entrada de Sololá. Y al fondo, no se alcanza a ver mucho ahorita, pero al fondo están los volcanes, se están viendo bonitos. Así es de que estoy seguro que hoy vamos a poder conseguir buenas tomas. Miren, ahí se ve al fondo, se mira, miren, las cosas, miren, está aquí recto. Hay varios que se van a ver bonitos. Tenemos cielos despejados, así que todo pinta bien para pasar ahí una buena tarde. Vamos a estar solo por la tarde acá. Hoy es solo de venir acá, una comidita, una vuelta en el lago y de vuelta. Pero qué bueno que se nos arregló el día. Interesante es que la pasada aquí por Sololá es un poquito complicada. La última vez, por el tema del tráfico, pues, la última vez que venimos, que ya fue hace un buen rato, hace un buen tiempo, estaban en el proceso de arreglar unas calles y como que habían cambiado las vías, porque esas calles que estaban arreglando eran las calles principales.
no sé cómo lo vayamos a encontrar ahora. Pero sí se hace un poquito de tráfico porque Sololá tiene bastante actividad, man. Tiene mucha actividad económica. Es uno de los pueblos bastante pujantes aquí. Tiene bastante movimiento. Y entonces obviamente el tráfico es un poquito difícil a veces. Vamos a ver cómo nos va aquí en la entrada. Ya estamos teniendo aquí nuestras primeras vistas, miren, del lago. Vamos, aquí nos la vamos a pasar aquí, Carlita. A ponerlo ahí en 1X para que se mire mejor. Y eso es lo que les decía, miren. Eso es lo que les decía del tráfico, Que la entrada de aquí de Sololá, vamos a cerrar la ventana, muchachos. La entrada de aquí de Sololá es un poquito complicada por esto del tráfico. Hay una vía alterna aquí, justo donde paré para mostrarles ahí cómo ya se empezaba a ver el lago. Hay una vía alterna en la que se puede bajar a Panajachel, que es a donde nosotros vamos a ir a dar ahorita. Pero no la agarré por dos razones. Primero, porque es muy empinada y bastante estrecha. Y segundo, porque queremos mostrarles la atravesada por Sololá, para compartir con ustedes cómo se mira el día de hoy acá Sololá. Entonces, por eso nos agarramos por ahí. Entonces vamos a hacer la respectiva cola de entrada y cola en la atravesada del pueblo. Pero va a estar chilero porque vamos a poder compartir con ustedes cómo... Miren que así van secreteando, mírense los patojos. Pero vamos a poder mostrarles cómo se mira ahora el pueblo aquí, Sololá. Hay una parte inferior de la pantalla, la parte central, ahorita están viendo, miren el rótulo que dice Sololá. Estamos justo en la entrada y fíjense que hay un semáforo aquí y por eso es que no se puede pasar. Y aparte, miren, aquí en el ingreso tienen una imagen de una virgen que es, bueno, la verdad es que no sabemos cuál virgen sea, vamos. No sé, esa de la luna, no sé cuál sea. Esa que tiene su luna abajo, no sé cuál sea. No sé si escucharon, Carita, pero dice que no sabe cuál es la de la luna. Miren, aquí no podíamos pasar porque, miren, hay un semáforo, ahí está el semáforo. Entonces tenemos que esperar a que nos dé vía. Y aquí ya estamos entrando a Sololá. Y lo que les quería mostrar era precisamente esto, miren, que es Estamos pasando por el mercado, si no estoy malo. Yo no sé dónde empieza y dónde termina el mercado. Lo que sí sé es de que estos días son de mucha actividad y miren todas las ventas que tienen ahí en las orillas de las calles, miren. De frutas. Ventas de ropa. De este lado voy a abrir la ventana. ¿Ven? Frutas y todo el rollo. Y aquí hay una actividad, miren, importante. Ahí dice, bienvenidos al centro de comercialización. Ok, es el centro de comercialización, dice. Ay, más conocido como mercado. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a dejar pasar aquí a la señora. Y esta pasada es la difícil aquí en Sololá, miren, porque pues obviamente la calle, que de por sí ya es estrecha, con todas las ventas se vuelve más estrecha, pero qué bueno, o sea, qué bueno que haya todo este comercio. Mercado de mayoreo, dice ahí. Ah, ok. Mira las gallinas. Ah, miren, hay gallinas, yo pensé que estaban vivas. No, hombre. Miren las gallinas que están ahí. Pollería La Esmeralda. Es una pollería. Gallinas amarillas que están haciendo tortillas. Ahora ahorita están en break. Pero ahí está el comal, miren, están haciendo las tortillas. Y sí dice ahí, bienvenidos al mercado de mayoreo, dice. Entonces, como les había dicho, si ustedes vienen acá y quieren, perdón que me mueva tanto la cámara, estoy tratando de ver dónde no pega tanto el sol. Si ustedes vienen acá y quieren evitarse este tráfico, pueden agarrar el atajo que estaba en la entrada, donde paramos, que les mostré la vista del lago. Hay un atajo y se evitan todo esto. Es un poquito estrecho, un poquito empinado, pero se evitan esto. Nosotros agarramos acá para poder mostrarles a ustedes cómo es la perspectiva
aquí del... Realmente es un pedacito, solo son como 2 cuadras, pero va bien despacito. Vamos a seguir avanzando aquí y les mostramos más adelante las otras vistas. Aquí vamos ya en el descenso. Miren el volcán, qué bonito se mira al fondo. Y hasta el fondo de la calle, perdón por el movimiento, pero voy en el carro, se mira ahí la torre, miren. La torre de Centroamérica, creo que se llama esa, si no estoy mal, si no corríjanme ahí, pónganme el nombre. Que es la parte ya del Parque Central. Y aquí vamos, miren en la cola. Y como pueden ver, como les decía, miren, venta de zapatos de un lado, una tienda a la par, mochilas aquí de este lado. Perdón ahí por el reflejo del vidrio del carro, pero hay mucho sol. Y sí, bastante movimiento, es lo que les decía. Este es un centro económico importante de la región, man. Por eso la cola. Pero les quería mostrar aquí la vista del volcán y eso. Vamos a seguir bajando, pues. ¿Qué les parece que hay helados de Plaza Sésamo? Miren. Qué lindura. Ahí en esa venta de Sarita. Bueno, ya vamos casi llegando al semáforo. Es que hay otro semáforo ahí, fíjense. Y eso es lo que nos tiene así como que... Pero aquí pasa uno distrayéndose viendo todo lo que hay tan bonito. Sí, mucho comercio. Ya muchas tiendecitas así, bueno, no sé si se veía esa que pasamos a la izquierda. Tiendecitas de esas así de pueblo que tienen de todo. Tienen ropa, tienen cosas, juguetes, cosas de plástico. Muy bonitas las tiendecitas de aquí. Miren, por ejemplo, estas de las orillas, miren. Ahí tenemos una venta de leches. Solo leches, mira pues. ¿Ves? Todo tipo de leches, ¿eh? Esas así para hacer polvo. Para los niños. Ajá. Entonces hay un montón ahí de cosas, de tiendas especializadas. Hay una huevería ahí atrás, vendía todo tipo de huevos. ¿Y cuántos tipos de huevo hay? Pues Hay mediano, pequeño, grande, extra grande, amarillo, blanco. ¿Ah? ajá. Hay diferentes tipos. Aquí hay una pastelería que me están haciendo ojos ahí los pasteles que se miran muy ricos. Sí, dice, mire, pues un pastel de 8 porciones, para que quede ahí en el dato histórico, cuesta 55 quetzales. ¿Y hay de qué? De zanahoria, de chocolate y el pastel celebraciones. Con anisillos de colores. Sí, imagínense celebraciones, ¿qué sabor será eso? ¿Quién sabe? Pero bueno, seguimos aquí avanzando ya más cerca cada vez del semáforo. Vamos a avanzar otro poquito y ya cuando estemos por el parque y eso se los mostramos. Bueno, ya por fin estamos aquí pasando el semáforo justo en el Parque Central y miren, ya está el arbolito navideño. O sea que este también va a ser segmento de arbolito navideño. Estamos haciendo ahí videos del árbol navideño. Entonces miren, pues ahí está el arbolito navideño del Parque Central. De solo la... Vamos a ver si de repente podemos parquearnos ustedes. Sí, de repente hay un espacio por ahí, nos podemos parar. Vamos a ver si podemos parquearnos allá en algún lugar. Pero, ¿qué les parece aquí ¿De la iglesia? el área? Aquí debería yo de cruzar o seguir recto. Aquí me perdí. Yo me recuerdo que se cruza. Ah, sí, hay que cruzar. Ahí se ve Apanajachel. Ahí está el rótulo, ¿ve? Vamos a tirarnos aquí un poquito a la orilla porque están bajando gente, entonces supongo que hay que tener cuidado. Ahí está. El policía me dijo que vaya, entonces voy. Son poli. Qué bonito. ¿Será que se le puede dar la vuelta al parque? A ver, pues vamos a ver si le podemos dar la vuelta al parque y de repente encontramos un parqueo. Me sería bonito darle una vueltecita al parque, no solo pasar. Ah, miren, hay un puesto de vacunación
Y acá con su pollito campero. Puesto de vacunación. Acuérdense que todavía estamos en época de apocalipsis. Apocalipsis zombie. Sí, el tráfico aquí está alegre, mucha. Bueno, vamos a buscar un parqueo entonces. Vamos a ver si me puedo tirar aquí en la orilla. Estos veo que están como parados ahí. Sí, está alegre el tráfico, man. Y no es que hay muchos carros, lo que pasa es de que las calles son bastante angostas. Aquel se rayó y cabal cachó parqueo. Justo agarró parqueo, Bueno, vamos a seguir buscando. Ya nos parqueamos, logramos encontrar parqueo justo en el parque. Un poquito de bulla ambiental, obviamente. Pero aquí estamos, miren, estamos con la torre aquí atrás. Vamos a aprovechar para dar una vueltecita rápida aquí en el parque, para que vean cómo está y todo el rollo. Yo tengo años de no caminar en el parque. Vamos a echar una caminada. Por ahí está arreglándose doña Carlita con Evelyn. Ellos están preparando. Vamos a echar una caminadita y luego ya seguimos el descenso para el lago de Atitlán. ¿Les parece? Vamos a caminar, pues. Y como les había dicho, tengo, no me acuerdo cuántos años de no bajarme aquí a caminar al parque central de Sololá. He pasado varias veces en camino al lago, bajando aquí hacia Panajachel, pero no había parado a caminar. Y pues ahora que estaba el día despejado con buen sol y todo esto, dijimos no, vamos a darnos una caminada. Un detalle interesante es de que empezó un viento fuertísimo, pero así de verdad. Obviamente por eso se fueron todas las nubes, no habían nubes. Pueden ver en el arbolito, miren cómo se mueve el viento, ya vieron. Estaba fuerte el viento y estaba rico, el clima estaba rico y se sentía un poquito más frío. Y encontramos aquí en una esquina la entrada del parque. Miren, tienen ahí su mecanismo de dispensación de gel. No tienen su dispensador ahí de gel para que cuando uno entre pues se limpie, se desinfecte las manos. Y miren qué bonito lo tienen. El parque estaba súper bonito, bastantes personas ahí sentadas relajándose, algunas leyendo. Muy bonito el parque. La jardinización, miren como pueden ver, la tienen nítida, mano. Muy bonito, muy bonito el parque, de verdad. Una oportunidad muy chilera de poderse bajar y dar una vueltecita. Como les comenté, nos costó un poquito encontrar parqueo en los alrededores del parque. Obviamente no hay muchos parqueos, pues, pero solo dimos unas cuantas vueltas. Fueron como 2-3 vueltas que dimos y cachamos lugar, porque la gente está obviamente pues entrando y saliendo ahí en los carros. Y encontramos un parqueo bastante rápido. Miren, había un monumento al fútbol. Era de un equipo de fútbol o algo así. No me dio mucho tiempo a leer los detalles. Y miren cómo se miran las plantas del viento. ¿Vieron que les dije? Con todo este viento yo tenía mis dudas si iba a poder hacer su vuelo exploratorio el Zanate 1. Estábamos ahí calculando. Pero miren las flores, todo bien cuidado, mano. En serio, qué bonito el parque. Y claro que no podía faltar el tradicional kiosco al centro del parque. Todos estos parques de estos pueblos aquí en Guatemala tienen su kiosco bien bonito, así como este que miran acá. Y lo usan para eventos, a veces ponen música. Y este kiosco particularmente lo tienen muy bien cuidado, como pueden ver. La verdad es de que sí, muy bien cuidado el parquecito. La municipalidad se nota que le ha puesto ahí empeño al cuidado del parque, porque está limpio, está cuidado. Lo tienen muy bonito, muy buen trabajo de la municipalidad de Sololá realmente, porque es un área bonita para parar y sentarse. Hubiéramos tenido más tiempo, capaz hasta me voy a comprar mi pollito campero y me lo vengo a comer aquí en una banquita o algo así. Tienen bastantes monumentos también en el área del parque, para que uno pueda pues ir y investigar y leer un poco y etcétera, etcétera. Es un lugar muy bonito, en serio, y como pueden ver, bastante relajante poderse echar una caminada aquí o sentarse a platicar. Muy bonito.
justo aquí en el parque, miren, está el árbol navideño, el árbol Gallo. Para los que no saben y no son de Guatemala, Gallo es una marca de cerveza que para estas fechas pone árboles navideños en los parques centrales de muchas ciudades y pueblos aquí de Guatemala. Miren, aquí está el rótulo de Yo Amo Solola. ¿Qué tal? Y ahí está enfrente del arbolito. Y estábamos calculando si se echaba o no se echaba su vuelo exploratorio el Zanate 1, porque como pueden ver, el viento estaba fuerte. Pero dijimos, no, pero si Zanate, mano, tiene que hacerle ganas. Y entonces ahí nos animamos a hacer un vuelo corto y no muy alto por el tema del viento, que sí estaba muy fuerte. Teníamos ahí muchas advertencias de ráfagas de viento alto, pero miren qué bonito. Logramos capturar por lo menos la esencia del parque de la torre. Ahí pudieron ver hace un ratito el árbol en toda su magnitud. Y aquí miren, del lado izquierdo del parque está la iglesia. Vamos a ir a entrar a la iglesia en un ratito para que la puedan ver. Fuimos a echarnos ahí un recorrido dentro de la iglesia, ahorita vamos para allá. Pero en este momento eran las vistas aéreas, miren eso. No, qué bonito. Esos paisajes no son de cualquier lugar, man. Ahí al fondo ya podemos ver el lago de Atitlán con sus volcanes. Qué bonito. Sí, la verdad es de que sí, qué paisaje los que tiene Guatemala. Obviamente queríamos aprovechar también para darles una vista en general de cómo se mira Sololá, para que tengan ahí sí que una vista a ojo de pájaro de los alrededores del parque también, para que vean que el parque tiene su tamaño, es grandecito el parque. Tal vez cuando uno lo está caminando no se nota las dimensiones, pero el parque tiene su tamaño para que uno pueda recorrerlo. Ahí también se pueden ver en las orillas, miren los parqueos que yo les dije que cuesta a veces un poquito encontrar, pero dándole vueltas allá al parque y teniendo paciencia se encuentra. Sololá es bastante grande, como les dije, es una de las áreas económicamente activas aquí en la región. Miren, ahí está, se puede ver todo el tráfico que hay y demás. Vamos a levantar aquí un poquito el dron para que ustedes puedan ver el tamaño. Miren, es bastante grande. Aquí no se mira todo, aquí se mira como que el área central, digamos, de Sololá. Pero como pueden ver, es un pueblo bastante grande, es bastante pujante, económicamente activo, muy bonito, muy grande. Y por supuesto que no podía faltar las vistas aéreas de la iglesia. Aquí tenemos ya el Zanate 1 elevado frente a la iglesia. Miren cómo se hace la bandera, mano, para que vean la cantidad de viento que estaba haciendo. Pero aprovechamos aquí para darles un par de vistas rapiditas de la iglesia, debido a ráfagas de viento. Pero miren qué bonita la iglesia, la verdad es que muy bonita por fuera y por dentro. Vamos a ingresar para que lo puedan ver, se van a dar cuenta que por dentro de la iglesia también muy bonita. Bueno, estamos aquí enfrente de la iglesia, miren, nos venimos aquí y miren el viento que hay, solo para que, como les dije, miren cómo se hacen las banderitas, y eso es aquí abajo. Hay un viento y por eso fue que las tomas del dron fueron así cortitas y no muy extensas, porque sí le costó al dron. Vamos a entrar a la iglesia para que vean cómo está por dentro. Y de la misma forma que en el parque, yo ya tenía, no me acuerdo cuánto de no ingresar aquí a la iglesia, acá en Sololá. Miren, tienen sus respectivos termómetros para que no se tome la temperatura antes del ingreso. Para temas históricos, pues los que nos están viendo o están viendo este video muchos años en el futuro, en estos tiempos estábamos en pandemia y nos tomaban la temperatura antes de ingresar a lugares para ver si no teníamos algún tipo de contagio. Como pueden ver, hay unos como lazos, unas como pitas ahí entre las bancas, esos para que la gente mantenga su distancia, también por el tema de la pandemia en la que estamos. Pero miren qué bonita tienen adornada la iglesia, la verdad, muy bonita por dentro.
Los adornos super nice. El retablo también muy bonito. La verdad es de que la iglesia es otro punto que si pasan por acá, por Sololá, no está de más una parada aquí en el parque, miren, y van a poder hacer su caminada en el parque, pueden visitar la iglesia, comer alguito ahí en los alrededores. Hay bastantes restaurantes también que ustedes pueden elegir para comer y a proceder a continuar el camino para Panajachel o para donde vayan. Por nosotros en nuestro caso íbamos para Pana. Pero miren qué bonita la iglesia. Fíjense que aquí afuera de la iglesia hay unas campanas. No sé exactamente cuál sea la historia de por qué están aquí estas campanas. Tal vez son las originales, no tengo idea, pues se las quiero mostrar. Están chidas, miren, aquí está la iglesia atrás. Y aquí enfrente están estas campanas. Pues aquí están, miren, las campanas. Bueno, me imagino que son las originales porque miren, esta ya está rajada. Miren, voy a dar aquí la vuelta. Miren, esta tiene una rajadura ahí, ¿eh? Como pueden ver, está rajada. Y esta otra se mira ya bastante antigua. Ya tiene inscripciones ahí. Quiero ver si hay... No se mira ningún año. Bueno, no sé si se mira algún año en algún lugar. Me llamo María de la Asunción. ¿Qué dice, Carlita? No se te escucha. Me llamo María de la Asunción. Pero sin mascarilla, Carlita. La campana no te va a contagiar. No, allá en la parte alcancé a leer que dice me llamo María de la Asunción. Ajá. Pero aquí ya no entiendo qué dice. Aquí solo entiendo que dice Claudio. Debe ser el que hizo la campana. Sí, no se mira año. En algún lugar imagino que ha de estar. Lo tiene, yo ya se lo busqué. Busqué los números romanos, pero no eso no. Bueno, si alguien sabe de qué se tratan estas campanas, y hay otra todavía más antigua, miren aquí arriba. Si alguien sabe o tiene idea, cuéntenos de qué se tratan las campanas estas. Nosotros no sabemos, la verdad. Me imagino que deben de ser las de la primera parroquia. Sí, deben ser las originales, porque miren, aquí enfrente se miran las meras, ¿eh? Las originales. Pero sí, bueno, no sabemos la historia, pero por lo menos ya les dimos ahí una vista rápida interna de la iglesia aquí de Sololá. Bueno, entonces ahora sí, ya después de la parada, fíjense que no estuvo tan difícil la encontrada del parqueo. Ya lo dimos como 3 vueltas y cachamos parqueo. Entonces, si se quieren parquear aquí en el parque, el pro tip es de que pónganse a dar vueltas y más de alguien va a salir, seguro. Y el parqueo es pagado. El parqueo cuesta 5 quetzales para parquearse ahí. Y se los cobran, bueno, ahí me lo cobraron cuando me fui porque no había nadie. Aparentemente tenían que darme un ticket que no me dieron, pero no hubo problema. Ahí me dieron el ticket, me cobraron mis 5 quetzalitos y listo. Ahora sí ya vamos, miren, iniciando el descenso hacia Panajachel. Panajachel, más conocido como Funky Town. Aquí vamos saliendo. Miren, ya vieron que solo sale uno del área aquí de Sololá y ya está más fluido el tráfico. Pero qué bueno, como les había ya comentado, qué bueno ver tanto movimiento, tanto comercio aquí en Sololá. Realmente ese es el comercio que mueve al país, fíjense. Pero bueno, aquí vamos ya iniciando bajada. Como vieron, le dimos la vuelta al parque, se cruza donde está la iglesia y ahí van a encontrar rótulos que los van a llevar hacia Panajachel. Vamos iniciando bajada, pues. Y hasta acá llega la primera parte de 2 de este viaje a Atitlán, que la verdad ha sido un viaje muy bonito. Están viendo la primera parte, la segunda parte está igual de bonita, ahí la van a ver. Vamos a estar en el lago, vamos a ir a un mirador muy bonito, un atardecer increíble. No se lo pierdan. Hasta acá llega la primera parte. Ya saben que si les gustó, por favor, le dan like. Luego comparten, suscríbanse, eso nos ayuda mucho. Le dan clic ahí en la campanita
Ahí salieron nuestros links de Patreon para que nos apoyen en Patreon. Eso nos ayuda bastante. Salió nuestro link de nuestro website también. Y atentos para la parte número 2 que va a ser publicada en los próximos días. Hasta la próxima.